en este momento te digo, me produce una tristeza infinita que tras 5 años la oposición siga en situación de separación y con una palabra que a mí me revuelve las tripas. Esto es un proceso de unidad. Mire, no hay proceso de unidad, hay unidad. Y no hay un camino a hacer, hay un camino. Lo demás es egoísmo, miseria moral, falta de respeto al propio dolor del pueblo nicaragüense, perder los objetivos y apoyar el sistema de Daniel Ortega. Este señor tiene razón en criticar a lo que se llama oposición. En lo que a mí me toca, nosotros no estamos de acuerdo con las prácticas que hemos visto en todos los otros grupos, casi sin excepción. ¿Por qué? Bueno, empecemos por esto de una sola voz. Una sola voz no existe y no va a existir, porque aquí estamos en conflictos de intereses, de dinero y de poder. Y una sola voz puede haber nada más en un momento de desesperación en que el gran capital se esté ahogando y pida, sálvenme y me voy con ustedes, salvémonos. Pero no hay una sola voz porque el gran capital y otros intereses contrarios al cambio han infiltrado desde el comienzo, de hecho nombraron a gran parte de lo que hoy se conoce como oposición, de acuerdo con Daniel Ortega. Mucha de la gente que se ve ahí, ¿verdad? Fueron nombrados y quedaron con el patrocinio millonario de los recursos del gran capital y de sus conexiones internacionales ante el mundo como la oposición. Pero cuando uno ve lo que hacen, uno se da cuenta de que la unidad, eso de una sola voz, es imposible, porque cuando hay uno que dice, aquí tenemos que marchar a metas simples, Sergio, simplísimo, si aquí no hay necesidad, como dice este señor, de proceso de unidad, si la cosa está más clara que el agua, ¿qué necesitamos? Derrocar a la dictadura e iniciar un proceso de transición a la democracia, y para eso la ayuda internacional que puede pedirse, la hemos nosotros los nicaragüenses libres deletreado, digamos que innecesariamente, porque es que está como pintada en el cielo, pues hay que realmente aislar, asfixiar económicamente a la dictadura, hay que quebrarle cualquier deseo de complicidad al gran capital, hay que boicotearlo, hay que impedir que el NAFTA siga dándole privilegios a una pandilla de millonarios inescrupulosos, hay que sancionar al ejército, son cosas, y todo esto para que la oposición que se niega a hacerlo, ¿verdad? Y vuelque sus ojos hacia adentro de Nicaragua, vuelque sus recursos millonarios hacia el interior de Nicaragua para financiar la lucha interna, porque ha habido mucho dinero que ha circulado por ahí, millones de dólares, que no se sabe ni de dónde vienen ni de dónde van, y lo que se sabe es que no van al interior de Nicaragua a financiar la lucha. Así que este señor tiene toda la razón, y te voy a decir más. Yo puedo hasta mencionar algunos nombres aquí de gente a la que nosotros, pues, los nicaragüenses libres, prácticamente le hemos implorado que hablemos sobre cosas que hay que hacer, no un comunicado más, no un espacio de diálogo más, no una reunioncita más para despotricar contra Ortega, no, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y cuando digo qué vamos a hacer, debemos entender que en esta fase de la lucha estamos hablando de cómo vamos a conspirar, porque es conspirar lo que hace falta para ir organizando dentro de Nicaragua clandestinamente, no estar haciendo grandes reuniones internacionales o chats o espacios de diálogo para ver en cómo nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo? No estamos de acuerdo, ya vayan a preguntarle a los habitantes de esos municipios si se están de acuerdo o no en que hay que derrocar a esta dictadura y que hay que buscar cómo transitar a la democracia. ¿Cuál es el gran misterio de esto? Si esta oposición, la que está en Costa Rica, la que está en Estados Unidos, sobre todo en Costa Rica, tiene el hábito de hablar y hablar y hablar, reunirse, gastar, para ver si pueden tener puntos de acuerdo.
Es una cuestión que a mí me indigna, y como nicaragüense me indigna, y yo siento la indignación del señor español como ser humano. Y Nicaragua está en una situación que pende de un hilo, porque con unas pocas más sanciones económicas el gobierno nicaragüense tiene que salir. Entonces yo creo que la dictadura que puede salir más rápido es la nicaragüense, y el mecanismo es la presión económica. El propio pueblo de Nicaragua no tiene que tener miedo de ejercer presión económica contra el sistema aburguesado que está sosteniendo a la dictadura. La dictadura reposa en Nicaragua sobre un sistema económico que, con el cuento de que el pueblo va a sufrir, siguen oprimiendo al pueblo. Mientras en Nicaragua sigamos pidiendo en billetes el futuro del país, no tendremos ningún porvenir. Hay que poner a los seres humanos en primer lugar. Y esto es doctrina social de la Iglesia. La dignidad de los seres humanos, sobre todo de los más pobres y de los que han sido víctimas de la represión. Nicaragua se tiene que reconstruir sobre la justicia, el acompañamiento y la sanación de las víctimas de lo que ha ocurrido. Entonces, la persona humana en el centro, por encima del capital. Nicaragua necesita ser nueva, necesita reconstruirse de raíz. Por otra parte, creo que un principio que debería regir la transformación del país en este momento, y yo no es primera vez que lo digo, lo he dicho 1000 veces en Nicaragua, poner la persona humana en el centro de las preocupaciones, no la inversión extranjera, no las finanzas y la economía, no el crecimiento económico del país.